Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en la espacio-temporalidad que habita su ser siendo allí, seres de luz, en procesos de transformación de sí mismo con otros, para poder aportar en una transformación llamada natural, social y cultural, es decir, una transformación ambiental, para empezar a seguir ascendiendo hacia una transformación por niveles de concienciación, de conexión y de transformación progresiva, ya de orden trascendental. Y entre tanto nos movemos en esas, permítanme decirlo, capas o en esas esferas de confianza o en esas burbujas, esos mundos que somos, que habitamos y que construimos con nuestros demás seres sintientes, tanto humanos como no humanos, por tanto pensantes. Se dice que solo los humanos y las otras especies que tienen su información que los hacen más fidedignos o coherentes o centrados en su manifestación propia, llamada función, desde un punto de vista muy técnico. Y luego poder allí, con estos seres fraternizando, ir tejiendo como una unidad completa en lo que es tu unidad allí, habitacional, en el hogar, laboral, en tu ocupación y social, en tu articulación con otros seres, a través de un oficio, a través de un arte, de un conocimiento. Me adelantaba un poquito en la sesión ahorita de Escuela de la Conciencia Ambiental, Eka Ram Foundation, sobre los asuntos prácticos, que les invito a revisar desde allí, en el canal, en los medios, pues, en YouTube, en Instagram, Facebook, se van haciendo poco a poco en el sitio web, pero en persona, en los campus, nos visiten, nos acompañen, nos inciten a visitarlos también. Bueno, en fin, a sus mundos, sus lugares de conexión espacio-temporal. Y bueno, en la distancia siempre estamos espiritualmente, mentalmente y bioenergéticamente conectados. Amén, que así sea. Y así lo retomamos desde el inicio, en la sesión de hoy, de la meditación de la palabra, con la Fundación Ama, Ya y Siempre. Alrededor del Evangelio de San Juan, precisamente, cuando Cristo se proclama a sí mismo en sus apóstoles y la comunidad ferviente, que en gracia a Dios seguimos siendo nosotros llamados a ser apóstoles testigos, testimonio propio de nuestro ser, vida y obra, en coherencia de Jesucristo, camino, verdad y vida, en la búsqueda insaciable por la pregunta por el origen, los múltiples caminos que nos entraman, que nos articulan, que nos seducen día a día, y el destino, el fin, del fin. Pues quienes creemos en gracia de Dios en la vida eterna, esta preocupación es mínima. Pero de ahí quisiera partir porque en la misma carta de San Pablo a los Corintios, cuando se reconoce a sí mismo pecador, o sea, dicho en palabras de Joachim van der Horst, que mencionaba en algún momento, en nuestros tres espacios, con este cambio gnosis, Fundación Eka Ram o Ama Ya, que decía la pastor en The Netherlands, que el diablo es simplemente quien le pone el desequilibrio al sistema, como un sistema ordenado. Pero si se va a la creación, la Génesis, el Génesis, todo era un caos, todo era un desorden, todo estaba, y el soplo divino articuló, armonizó, ordenó. Y ahí se viene tejiendo. Pero entonces ya vendrán las teorías, las ideologías, las otras creencias, pero todas centradas en experiencias de vida de cada ser o de grupos que se van conformando, se van consolidando y se van proyectando y van proclamando dueños de una verdad o de una forma de creer su verdad y de hacerla creer. Entonces ya esas dogmas, esas doctrinas, esas creencias
no vamos a calificar si falsas o verdaderas, pero que no sean coherentes con el orden natural, por ende ascendiendo a un orden sobrenatural, etcétera, meso, natural, en intermedio, según sea el proceso de concienciación, de conexión, de transformación propia con otros y por todo un conglomerado, conjugados armónicos de miles de millones de seres en el planeta. Pues ¿quién va a manejar todo eso? No sé cómo, tampoco sé, ni para qué, si tendría sentido jugar a ser Dios. Ahora, el asunto que nos convoca ahí es desde humildemente reconocer esas debilidades basadas en el sufrimiento como oportunidades para el crecimiento, precisamente el llamado ser pecador, el cometer errores, el caerse, pero levantarse, aprender de ello y prometerse, o sea, proclamarse a sí mismo en la palabra, ordenarse, programación neurolingüística, no lo volveré a hacer, lo haré esto, te ordeno cerebro que, bueno, o en las emociones, ir dominando las emociones que me están quitando, la ansiedad, el estrés, no soltar el pasado, seguir atado ahí, no tener esa paz interior, esa libertad, esa tranquilidad de conciencia, que es la que produce felicidad. Entonces, esa es una de las promesas de las sociedades históricamente, que solo lo da la felicidad eterna, tener la divinidad en sí actuando con uno y tener ese camino, verdad y vida como simiente en la tierra de conexión ontológica, telúrica y cosmológica con esa divinidad a través de esta humanidad, siendo con o permitiendo ser siendo a ese ser de luz que encarna en el proceso, en nuestra manifestación Dios, en Jesucristo, camino, verdad y vida, para inspirar, para animar el espíritu, el ánima, movimiento. Pero movimientos decíamos del trompo ayer, rotación, traslación y salto para tener todas las, lo que en la cuántica se conoce, todas las dimensiones sobre la rotación, sobre el desplazamiento, sobre el movimiento vertical, todas las formas energéticas, ¿sí? y pasar de lo denso a lo sutil, porque esas manifestaciones electromagnéticas intangibles que no se perciben pero como el viento, pero que no se ven, así el efecto, como le decía Jesús a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en ese diálogo de la película de Chosen, Los Elegidos. Les invito amorosamente, puedan seguirlo, sean creyentes o asimismo se declaren que no, o aún estén indecisos, pero es una buena forma de ir creyendo, o ir fortaleciendo la fe y de seguir pidiendo más fe, más fe, más fe. Bueno, amén, no a mí, a Jesús. A nosotros con que nos acompañen es una gran bendición y muy agradecidos todos en las fundaciones, en la fundación, en este caso particular Cambio Gnosis, y pues, en las formas de tejer. El hecho de haber recapitulado lo de hoy, de estos tres movimientos, se han dado en el lapsus de una hora más o menos, que es mucho tiempo, cuando hablamos de medir el tiempo, que decíamos allí precisamente, y lo hemos mencionado también aquí en otros espacios, la vida es un día en miniatura, pero que un día, que una hora, que un minuto, que un segundo, puede ser menos de un segundo. No lo quiera Dios, pero cualquier momento termino. La pregunta es, ¿amo? Amor, misericordia y obediencia a Dios. ¿Lo tienes al día? No. En vano fue nuestra fe. En vano fue nuestra confianza en Dios y en vano fue nuestra creencia. Entonces, nuestra esperanza. Entonces, para que eso no ocurra, la invitación muy fraterna hoy, conecta con tu ser allí donde estás, ser siendo, tu meditación, oración y ayuno. Moa, ¿cierto? Y revisitar sueño, imaginarios y propósito. Allí en planeación estratégica, visión, misión, meta.
La meta nunca se va a alcanzar. Ese es Dios. Y siempre es inalcanzable, porque es omnisciente, omnipresente, omnipotente. O sea que de una vez quitémonos esa soberbia humana, esa necedad y ese ego exacerbado de creer que todo lo vamos a poder y que todo lo vamos a saber y que vamos a estar en todas partes. No, no, no. Estamos hechos para morir, para sufrir. No quiero decir que sean masoquistas, pues voy a aclarar lo que he dicho siempre. No, porque es inevitable el dolor. Es inevitable por la enfermedad del dolor. Es inevitable por la muerte el dolor. Es inevitable por la pérdida o el no conseguir el dolor. Pero eso es culpa de nosotros. Por estar esperando tener poder y placer. Si empezamos a descodificar, primero codificar desde el sueño, profundo, estable, placentero, pero espiritualmente, primera dimensión, antes que intelectual. Ah, ya lo entendí, de la lógica. Ah, lo que me quiere decir, pero es que eso no es de lógica. La lógica humana, si se fuera a hablar de lógica divina, no conectan. Y no conectan porque obviamente no es lógico. Esto no es un plan diseñado, calculado, monitoreado, como han creído desde el medioevo, determinístico, que todos estamos en la Matrix. No, es de libertad, es de conciencia, es de coherencia en tu ser siendo, en sentir, pensar y actuar de acuerdo con ese testimonio de camino, verdad y vida. Ahora, tendrás muchas posibilidades, muchas probabilidades, muchas potencialidades para originar, o sea, fecundar, nacer, caminar, entramar o entrabar acercamientos y llegar a puntos, a destinos, a alcanzar. Pero bueno, trabajando con esta dinámica del orden natural desde esta perspectiva teocéntrica o teosófica, como filosofía, método y práctica, en estilos de vida, de amornización, es ya que conectes en tu ser interior esa lectura, vuelvo y lo digo, qué pena, para preguntar por el ser, yo tengo que empezar por preguntar sueño, imaginario, propósito, visión, misión, meta. ¿Qué, cómo y para qué? Ya. Abro los ojos a la realidad, los tengo cerrados para poder mirar dentro, concentrarme y saber que no me el ruido de afuera, no escucharlo de afuera, no haya interferencias, en fin, que sea yo, poder entrar a trabajar no en negarlo, no en aniquilarlo, no en destruir el ego, ese mal que habita, que nos habita, no, ese placer que nos quiere gobernar, o nos gobierna o nos domina, no en esa bulimia de los egos, no, están, que hay que tratar es de ordenar espiritualmente, mentalmente y emocionalmente todo eso, en una tríada que circule en la espiral. No se trata de establecer quién es primero que el otro, tampoco, porque donde si usted se pare, esto es circular, espiral, tiene que seguir. Si partió del sueño espiritualmente, de ahí tienes un buen punto de partida, pero si partiste de la emoción y vas superando desde las múltiples lógicas para llegar espiritualmente a algo, eureka, es un crecimiento. Desde allá pues, estás muy cerca a los ángeles, a los dioses, bendito Dios, ¿cierto? Pero hay que seguir trabajando en ello, porque si no corre el riesgo de quedar abajo. Y en el estado intermedio de las lógicas, pues empiezas a no tener tu propia claridad en el ideario, en la ideología. O sea, no has hecho el ejercicio de sueño imaginario y propósito, vas a estar trabajando en el de otro, o en el de otros, que viene a ser otro. Te gusta ser sometido, te gusta ser dominado, y después hablamos de liberación, de emancipación, de procrastinación y bueno. Síntesis que no profundizaba en conciencia ambiental ahorita y por el contrario me adelanté en lo de la práctica, que es este tercer momento, filosofía, método y praxis, que es esa
sugerencia amorosa, respetuosa y fervorosa. Conecta y circula, ojalá ya, esa información. Que podamos llegar a los espacios que llaman en vivo, espaciotemporalidades energéticas en vivo, y poder desde ese repentinismo, desde ese ser ipso facto, desde ese momentum, no cuántico, sino bioenergético, explosivo e implosivo, o sea, hacia adentro, hacia afuera, y circundante, ya. Para uno poder, bueno, ¿cómo leemos? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es mi experiencia frente a, o con, o desde, motivado por, reflexión? Ese árbol, el árbol de la vida, el árbol genealógico. Es que metafóricamente, en lo semiótico, por eso hablábamos del evangelista San Juan, en lo significativo. Y hoy la palabra nos trae exquisito en Luis Vivo, en la liturgia del Evangelio en Ezequiel. Mencionaba la visión con el templo frente al pueblo de los Gog que venían destruyendo, bueno, en Babilonia, y toda esa destrucción y todo lo que había ocurrido. Revisitar allá en la historia, resituar y recontextualizar es la invitación. Ahora, mirarlo hoy, contextualizar hoy esos hechos, situaciones y acontecimientos. Similar, distinto, contrario, en fin, pero pensar si esos sueños que hemos ido sintiendo, pensando y actuando, pues haciendo que ocurran, materializando o aportando en esa transformación, hacia allá, si es que teniendo esa fe en que vamos a llegar allá, pidiendo en gracia de Dios que nos conceda hasta llegar allá. Porque como decía al inicio, puede ser este segundo. Entonces diría alguien, ¿para qué hago esos pronósticos? ¿Para qué miro la perspectiva? ¿Para qué me voy tan lejos? Si tengo pocos años de vida, si no tengo muchos recursos y bla, bla, bla. Eso no depende de uno solamente, de los otros, de lo otro, pero de la divinidad. En gracia de ese plan divino, uno construye o teje los planes de vida de nosotros, pero los tejemos, ¿cierto? Para que otros no nos los tejan y después te jodan, ¿cierto? Bueno, lo que sea. Entonces, allí, siendo coherentes, pertinente a lo que estamos hablando y conscientes, obviamente, circular esa información, comunicar. Hay una intención desde allí de tener una reflexión. Llaman feedback, retroalimentación, bueno, para no usar galicismos, una realimentación, una renutrición, una repotenciación, frente a algo que decía en el escenario viable, el escenario deseable, el escenario probable con toda la intención bondadosa, misericordiosa, pues, amén, trascendental. Pues sí, ya está, dígase un territorio sagrado, ya está, manténgalo, potencielo, armonícelo con los otros nodos o puntos o rincones en la Tierra, chakras, y con otros planetas. Bueno, de la conciencia ambiental, pero hacia eso apunta todo el sistema de información, que es responsabilidad de cada uno, individual, pero aquí viene la ética, la bioética, la biopolítica, con otros, y desde todos construirla, co-construirla, esa red de informaciones, esa matriz, ese sistema. No cabe hablar de que yo no tuve tiempo, no lo hizo, y ya, es que es un segundo tu vida, no lo hizo, le tocará a otro ser en otro momento, en otras coordenadas, y hay que tener la fe que se va a dar, como le decía Abraham, millones de estrellas, ya somos cada uno una estrella, miles de millones de estrellas. No hay que hacer casting, ni show, ni influencer para tener seguidores, no, siga a Cristo, siga la fe, siga la creencia, siga las ciencias todas, pero siga sus vivencias y triangule. Creencias, ciencias y vivencias. Este es el punto difícil de articulación, porque si no he hecho el ejercicio en plena meditación, oración y ayunación,
ya está flojo el trípode, el círculo, el triángulo, la circulación triangular para poder corresponder. Y si yo no triangulo, otro va a triangular, lo decía por ahí un psicoterapeuta en algún momento. Si en tu relación de pareja, creo que es Carlos Fraga de Venezuela, no triangulas con tu pareja ni con el espejo, que no es tu pareja sino el espejo físico, o con los dos, triangularás con tu suegra o con tu suegro. O el otro, en el caso lo femenino o lo masculino, para darte esa imagen que no emitiste o que no leíste. Ya empezamos a no reconocernos, a no hacer primero que todo la lectura correcta del orden natural. Segundo, a no tener autorreconocimiento, reconocimiento del otro y un reconocimiento de todos interactuando. Una cosa es que saber que está ahí, que hace esto, que hace lo otro. Eso es hablar de él, sobre él, no. Hable con él, converse con él, dialogue, comunique. Información, comunicación. Entonces, de la película Momo, pues decía, ayer comentaba, escucha es conexión, es un acto comunicológico, donde se emite una señal y se espera, siendo generoso, no por la reciprocidad, una de las 7 leyes universales, que es válida, pero todas juntas, en plenitud. Habrá una reciprocidad, pero quizá no contigo, quizá no ahora, quizá no ya, en algún otro momento. Lo decía lo de Abraham, miles de millones, miriadas, no solo los que se ven ahora, de seres humanos han de existir. Esa es nuestra fe, porque esa es la promesa divina. ¿Acaso estoy charlando? ¿Acaso Dios está charlando desde el principio? ¿Acaso Dios está fomentando charlatanerías? Muy serio, es muy juicioso y es coherente. Nosotros tenemos que hacer un trabajo que llamamos ética, moral y todas esas cosas, pero para podernosla creer nosotros mismos por la falta de fe. Entonces, bueno, fe, confianza y esperanza. Vamos. Punto para triangular. Abres tus ojos, o sea, te abres al mundo, haces la lectura afuera. Llamada naturaleza afuera, la naturaleza social, o sea, los otros, sociedad, y la naturaleza creada, co-creada con otros, que es artificial, pero digámoslo así, que es lo cultural creado por la intervención del hombre, aunque eso no triangula así, eso es por Occidente que nos tiene en esa tara, medio tarados con todo respeto, y muy atorados, porque eso es un asunto epistemológico con un gran vacío, ya lo hemos dicho, analfabetismo, anacronismo y antagonismo, lo mismo en el Congreso de Ética, Ciencia y Educación el año pasado con la conferencia de epistemología ambiental del orden natural universitaria, ¿cierto? Que eso, todos hablamos de ambiente, de ambiental, de lo ambiental, ¿no? Eso es abstracto, eso no dice nada, dice todo y no dice nada. Madre Tierra, quizá diga más. Gaia, hay otras referencias. La Pangea. Entonces, ese primer nodo. Segundo, las lecturas de afuera. Contextualización. Entonces, sistemas de información, formas de comunicación y el efecto dado por esa comunicación. O sea, la construcción o la transformación, esa obra, esa arquitectura, esa obra de arte, esa materialización de algo, por hechos, por acciones o físicamente, ¿cierto? Por modelaciones de materiales, disposiciones de elementos, por aprovechamiento de técnicas y métodos de construcción, pues, y formas. Eso. Ahí están. Entonces, revisa primero medios de información. ¿Qué información te llegó allí, a la mente? Del pasado. Cosas no hechas, cosas por hacer, cosas hechas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Para qué se hizo? Pendientes. Entonces el chulear. Más que lista de chequeo y de karaoke y de verificación es tenerlos claros para poder leer en esa triangulación espiritual, intelectual y emocional material
cómo se colocan ahí en la red esa tríada. ¿Qué preferenciarás? Si es el nodo espiritual, lo que es espiritual. No has orado, no has meditado, no has ayunado. Nosotros consideraríamos fundamental, hay que hacerlo. Tener al día eso. A la tarde nos medirán por el amor. Amor, misericordia, obediencia. Es lo primero por lo que nos va. No pensemos en el tema de miedo, el castigo. No, pensemos en que estamos aportando a un orden natural y es un legado. O sea, tenemos una oportunidad única como un ser multimillonario para hacer, sentir, pensar y actuar ya, no después. Entonces, ¿para qué acumular y para qué el otro? No, es que no se va a quedar con nada. Lo único que tiene es la muerte asegurada. Como humano tenemos. Lo único que se tiene, ser mortal, ser criatura, finito. Es lo único que puede determinar en una medición, en unos estadísticos, en un sistema de información. Asuntos finitos, sí, la muerte. Infinitos, todo lo que quiera, vida eterna. Pregunta es ya, usted dirá, ¿para qué me servirá en la vida eterna el hacer esto ahora? Pero es que no es a usted, es el primer punto de la red que hay que trabajar, el no ego, el desapego, el desasosiego por eso, perder la tranquilidad, tener enfermedades, empezando por una gastritis, de algo que no depende de ti, de mí, de nosotros, que no corresponde a ti, a mí, a nosotros, que nada haríamos, ni tú, ni yo, ni nosotros, frente a tener eso. ¿Por qué le tocará a un ser dentro de miles de millones de años y nadie va a vivir todo eso? ¿Sentido? Ninguno. Hágalo para ti, para tu entorno, pues seres de tu entorno, seres amados, los seres que están en proceso de amorización y los seres que están lejanos. No vamos a decir no amados, ni con otras categorías, ¿no? Están en otro umbral. Entonces, ese es el primer acercamiento con los sistemas de información, los seres. Sentiste, pensaste, lo mismo que estás haciendo a nivel individual, el otro lo va a estar haciendo y conectar. Ya con una sonrisa del otro, amaneció feliz, ya meditó, oró, ayunó. Listo. El otro le resultó amargado, vayas a entrenar el espíritu. A nivel intelectual, las lógicas, él codifica desde una lógica o con estas lógicas, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, entre comillas, Gardner mismo acepta que no, o dice que no hay inteligencia espiritual, es otra, entre comillas, categoría o dimensión espiritual, porque no le puede poner razón a lo que no tiene, ni explicación a lo que no se debe, ni encontrar lógicas en lo que no funciona con lógicas. La divinidad, la espiritualidad, ¿no? El religare, sí, ayuda, hay muchos caminos para llegar, religiones, ¿cierto? A nivel de credos, doctrinas, pero eso triangula, creencias, decíamos, hemos insistido mucho, inteligencias todas y vivencias, para poder triangular, según tu experiencia de vida, contigo, con los otros, con lo otro, etc. Entonces empieza la red, ahí mismo. Sistema de información propio, místico, social, cultural, en esa interacción natural. Mira, observa, siente, respira. La naturaleza te está trayendo la información milenaria. El ADN, las hadas, los duendes, todos esos seres de luz, conectando entre planetas. Ahí está la información. Pero hay que entrenar la intuición, la percepción, la degustación, la disfrutación de ello. Con esos sistemas de información es lo primero, porque ya vendrán los sistemas mediáticos o terciados por una tecnología, por medios, las redes sociales. El mero hecho o el mero acto, el mero propósito de tomar todos los días al iniciar, identificar, clasificar y ordenar en orden natural, según el referente que mostraba en la Fundación Escuela de Conciencia Ambiental, desde el amor, ama ya, espiritual, intelectual
y qué es natural o material, y establecer desde ahí mismo, en función de tu visión, tu misión, tu meta o sueño, imaginario, propósito, esa primera tríada, para ir tejiendo caminos de verdad y vida hacia tu pregunta por el ser, que esto nunca va a terminar, nunca, nunca. Cuando le pregunten quién soy, no diga el nombre, eso es el nombre que le han puesto, tengo ese nombre, o me lo pusieron allá, si me acuerdo. Eso no es. Entonces, esa primera información de esos mensajes que te llegan. No vamos a entrar a valorar, a calificar o a descalificar o a juzgar, no. De esos mensajes que tienes ahí, habidos en el momento o por haber, y chuleando ahí hechos en curso o pendientes. Bueno, cada quien hace una triangulación ahí rápida, pero es para no hacer el propósito, es para hacer la tarea y para ir a cumplir un objetivo. ¿Cuál es el del trabajo? Una función. Ahí estamos entrando mal en el ejercicio. Mañana, Dios mediante, en estos días, cuando hablemos de la experienciación ambiental, realmente esa experienciación es cuando se trasciende eso mínimo que es el mandato, el dogma, la rutina, la bitácora, el registro de todos los días. No, eso hay que romperlo. Cambiar el modo espiritual, el modelo mental y el modelo actitudinal. Cambie la actitud. ¿Por qué? Porque eso te esclaviza, te hace perder la libertad, te roba la paz. Lo ideal, pues lo deseable, lo placentero espiritualmente es estar al día ya, empezando por lo que tengo que hacer. Amor, misericordia y obediencia. ¿Basado en qué? MOA, meditación, oración y ayuno. ¿El para qué? Ahora, en orden, meta, natural, más que natural. Quiere decir, en síntesis, para cerrar la sesión de hoy, en gracia de Dios, en esa triangulación nomás, qué, cómo y para qué, de sueño, misión y propósito, trata de articular, armonizar con esa información propia tuya, de los otros que te comparten generosamente, que comunican, y de lo otro, con lo exterior, trata de colocarlo allí en las dimensiones espiritual, intelectual y emocional, material, natural, para que triangules. Y eso es lo que hay que hacer. Puede uno morirse ya, pero murió tranquilo, en su paz interior, en su paz espiritual. Amén. Si no lo hemos logrado, ahí es donde nos tenemos que cuestionar bastante. Y tenemos que trabajar muchísimo. Y realmente deberíamos de estar preocupados. No ocuparnos con anticipación, no estresarnos. Es que el trabajo, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Amén. Jesús, palabra de verdad y vida. Porque eso es lo esencial. Lo trascendental. Lo otro es problematológico, es racional. Eso es uno que se teje esas preocupaciones. Las tienes tú, porque el que no estudió dice, me preocupo, yo no estudié. Ah, que no consigo, yo soy feliz así. Que no tengo, es que yo no tengo que tener nada, a mí me tienen. Y no es que lo mantengan, sino que es que sabe que es conectar siendo. En el campo, campesino, conectando amorosamente con la tierra, tener que vida, salud, pero eso no es tener, es contar con la gracia de Dios, ser siendo. Si no, pero eso no se tiene, por lo que decía al inicio, no nos pertenece la vida, le pertenecemos a ella, en gracia de Dios. Amén. Ok, se les ama fraternalmente, agradecido por su ser siendo, gracias al Creador, bendecidos por estar habitando este domicilio existencial y estar animados en esta propuesta de concienciación ambiental, de conectar con, para aportar en la transformación personal de otros seres. Amén. Muchas
muchas gracias, feliz, santo, bendecido acontecer, mañana, tarde o noche, día. Pero sobre todo, ama ya, concienciación ambiental plena y el cambio ambiental de esa metacognición, de ese conocimiento. Dios mediante, mañana ya mayo 5, pero hoy mayo 4 estamos de plácemes por la vida.